No, yo no creo que huele ya. No, ya hasta ahora no. No, muchachos, no creo. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están disfrutando la reunión? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos a Juan. Estamos muy felices de que estén con nosotros. Yo no sé si a ustedes les parece, a mí me parece esa grulla chivísima, porque está hecha con papel, ¿verdad? No sé si vieron afuera, hay un montón de grullitas y un montón de mariposas y cosas hechas de papel. Resulta ser que acá en el equipo director nos hicieron un taller, un mini taller para aprender a hacer las grullas y aprender a hacer otros cositos de origami. Entonces, posiblemente si usted allá afuera se encontró algo que parecía, en vez de una grulla, una cucaracha ahí majada, posiblemente será el mío. Tenemos un compañero muy crack acá en el equipo que él hace origami, fue el que nos dio el taller, le decimos Sopli, de cariño. Entonces, cuando estábamos haciendo el taller, yo llegué ahí todo inexperto. Entonces él me dijo, bueno, lo primero que hay que hacer para hacer un origami es que tiene que ser un papel que sea un cuadrado perfecto, o sea, digamos de 5 por 5. Entonces llego yo así todo, de esos más que caen mal en el aula, y digo yo, para ver, entonces me dice, no le va a quedar bien porque no es un cuadrado perfecto. Entonces yo de necio lo doblo, digo yo, pero es una cosita así como 1 milímetro, lo que es la diferencia. ¿Cómo no va a quedar? Y se me queda viendo esa así como, tranquilo papi, ahorita hablamos. Evidentemente la grulla mía no sirvió en ese momento. Y entonces es demasiado chiva la técnica, yo nunca había tenido la oportunidad de conocerla y se hacen cosas bichísimas como las máscaras que hemos estado usando. Y esto del origami va muy de la mano con lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre proyectos. Vamos a hablar sobre proyecto de vida, ¿verdad? Yo soy súper fiebre del mundial. Ahora que ya sabemos los semifinalistas del mundial y todo, yo soy súper fiebre. Y ahorita se van a dar cuenta por qué. Pero no sé si ustedes se han escuchado ahora como las conferencias de prensa de los equipos que quedan eliminados, así como la CL, y se habla mucho del proyecto deportivo. Bueno, ¿cuál es el proyecto deportivo de la CL después que no le renovaron a Macho Ramírez? Gracias a Dios. ¿Cuál es el proyecto deportivo de Costa Rica o de Argentina que le fue tan mal? ¿Cuál es el proyecto? Entonces, anda como, por ahí anda la palabrilla y en todo lado que nosotros estamos, se escucha mucho la palabra proyecto, ¿verdad? Cuando yo pensaba en eso, yo decía, bueno, ¿qué conlleva hacer un proyecto? ¿Verdad? Hacer un proyecto lleva planes, estrategias, toma de decisiones, pasos. Pero estudiando un poco la charla, me preguntaba, busqué la definición y me encontré algo súper gracioso. ¿Qué es un proyecto? ¿Verdad? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un designio o pensamiento de ejecutar algo. Qué fácil, ¿verdad? Entonces yo tenía algo como súper complicado en la mente, como ese montón de cosas, pero si pensamos así tan minimalista, todos los que estamos aquí, absolutamente todos, alguna vez hemos tenido un proyecto en la mente. Algo, hemos ejecutado algo o por lo menos hemos intentado ejecutar algo. Entonces, les voy a contar una historia. Yo cuando estaba en el colegio, yo siempre dije que yo quería ser el próximo Jorge Martínez. Por eso no fue que me corté el pelo, pero yo siempre dije, yo voy a ser periodista y yo voy a ser periodista deportivo, ¿verdad? Entonces yo decía, a mí me gustaría ser un periodista así como que vaya al mundial y que cubra, así como los que están allá en Rusia ahorita haciendo las noticias y las notas. Yo decía, bueno, no sé si vieron tampoco un documental de Martin Einstein, un periodista de ESPN que hizo un documental de Italia 90. Yo soñaba con decir, o sea, así, con la voz gruesa y todo, haciendo reportajes y hablando de fútbol y esas cosas. Toda mi adolescencia fue así. Y yo le decía a mis compañeros del colegio, yo voy a ser periodista y yo voy a cubrir el mundial de fútbol. Yo estoy seguro que yo voy a ser periodista. Y ese era mi proyecto de vida. Yo lo tenía clarísimo desde los 13 años. Y pasé así con esa cantaleta todo el cole y todo. Y los compañeros me vacilaban y todo. Pero resulta ser que cuando cumplí 18 años, cuando ya era la etapa de estar
haciendo las vueltas de las universidades y escoger la carrera que uno quería estudiar, yo sentí que algo así como dentro de mí, así todo místico, como que me habló o no me sentí como en paz de tomar esa decisión. Entonces yo recuerdo que cuando estaba el papel así, durante 10 minutos lo pensé bien y cuando ya era cuáles son las carreras que usted va a escoger, ingeniería industrial, ingeniería civil. Después de un montón de años de decir que yo iba a ser periodista. Y fue súper raro, en 10 minutos cambió un proyecto de vida que yo venía construyendo por lo menos en mi mente. Entonces, de eso vamos a hablar un poco hoy, del proyecto de vida. Entonces, a veces nosotros nos da, se nos pasa estas cosas, que nuestros proyectos cambian, que nuestras ideas cambian. Y entonces a veces nos quedamos pensando y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿qué viene? Después de que mis planes cambiaron, ¿qué viene? Y lo peor es que a veces no son decisiones que nosotros tomamos, son decisiones que por factores externos tenemos que hacer o nos sacan de lo que nosotros traíamos. Por ejemplo, el fracaso. Tal vez sí, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera entrado a la carrera que yo planeé y fracasaba? Tal vez algunos de los que están aquí nos ha pasado eso. O hemos fracasado en un proyecto que emprendimos, o hemos fracasado en alguna relación, o hemos fracasado en X o Y cosa, en algún trabajo. Tal vez traíamos una línea de un proyecto de vida y de pronto algo pasó, un embarazo no deseado, algo que nos hizo que de pronto nuestras prioridades cambiaran. Tal vez el divorcio de nuestros papás nos golpeó tanto que tuvimos que cambiar nuestros planes, que nuestro proyecto se vio truncado. La muerte de un familiar, un hermano, nuestros papás, que nos hizo sentirnos tan mal que los proyectos que teníamos ya no eran importantes. La ruptura, una ruptura con una pareja, ese proyecto de vida que yo iba a construir con esa persona y que ya teníamos todo y teníamos ahorrado y ya sabíamos cuál perro íbamos a comprar y al final todo se derrumbó. La rutina. Quizás creíamos que estábamos en un proyecto, estábamos con demasiadas ganas y nos fuimos cebando y apagando y se convirtió en una rutina, una cuestión de 4 paredes, una cuestión que no tiene pasión. O simple y sencillamente creemos que no tenemos un proyecto, que no sabemos para dónde vamos, que no sabemos qué vamos a hacer. Entonces ahí es donde uno se puede preguntar, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué hago? Yo cuando era niño, tenía como 10 años, a mí me llevaron a una iglesia pequeñita, una iglesia súper tradicional. Entonces yo era así como gordito, como cachetoncito. Entonces había una señora que siempre llegaba y me decía, papito, vea, Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un propósito para su vida, Dios tiene un proyecto para su vida. A los 10 años uno no procesa nada de eso, ¿verdad? Y me agradaba así los cachetes y todo. Entonces eso es como una cosa súper rara que yo decía, bueno, que como que un propósito, un proyecto, realmente Dios tiene un proyecto para mi vida. Ya más grande, la pregunta se volvió más densa. O sea, realmente Dios tiene un proyecto para cada una de las 7,000 millones de personas que viven en esta tierra. O sea, y se volvió un poco más raro, ¿verdad? ¿Y cómo sabe la gente que Dios tiene un proyecto? ¿Y cómo sabe cuál es el proyecto específico de esa persona? ¿Verdad? Hay mucha gente que en la vida se pregunta esto y lucha con esto hasta el final de sus días, ¿verdad? Lucha con, ¿realmente qué estoy haciendo yo aquí en la tierra? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Verdad? Y mucha gente importante se ha hecho esta misma pregunta. Inclusive gente en la Biblia se preguntaba esto y le preguntaba directamente a Dios eso.
En la Biblia también tenemos un indicio de que Dios sí tiene un proyecto para nosotros. Y tenemos una pista de que qué es lo que quiere hacer Dios para nosotros. Dios dice en Jeremías 29:11, que por cierto es uno de mis versículos favoritos, dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es una respuesta, primero que nada, porque esto confirma que sí, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Como un poquito mayor de cuando la señora me agarraba los cachetes y me decía que Dios tenía un proyecto, me llevaron a otra iglesia grande. Y ahí siempre se paraba un señor y el señor decía: Dios me habló hoy en la mañana y me dijo que hiciera esto y esto. Y Dios me habló anoche y me dijo que hiciera esto y esto. Y yo, como con 12 o 13 años, yo tenía la impresión de que, o sea, ese hombre tiene comunicación directa con Dios. O sea, Dios a las 6 de la mañana llega y le habla. Yo no puedo tener una comunicación directa ni con mi mamá, decía yo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces yo crecí con la idea de que solo gente súper así, santificada y ungida y gente súper especial tenía esa comunicación con Dios. Y crecí por mucho tiempo, creí eso. Por mucho tiempo creí eso. Después entendí que uno sí puede tener una comunicación con Dios y que realmente Dios es cercano a nosotros. Si usted viene por primera vez aquí y tal vez nunca ha escuchado esto como de gente que habla con Dios o gente que siente que tiene a Dios así, la comunicación con Dios, bueno, le invito a que empiece a hacer preguntas a Dios, a que le empiece a contar sus problemas a Dios. Y eso va a generar muchos cambios en usted. La Biblia nos dice que hubo un montón de hombres que le preguntaron a Dios qué hacer. O sea, que se pararon y dijeron: bueno, Dios, ¿y ahora qué? ¿Para allá o para allá? Bueno, ¿ahora qué? En nuestro caso, tal vez es ese ¿y ahora qué? Es: bueno, Dios, ¿ahora qué? ¿Cuál carrera? ¿Esta o esta? ¿Cuál trabajo tengo que escoger? ¿Este o este? ¿Tengo que empezar esta relación ahora? ¿Tengo que emprender este negocio ahora? Y hay algo que también aprendí, que si usted se va a la Biblia, no va a decir en un versículo: la carrera que tienen que estudiar es esta, la decisión que tiene que tomar es esta. No, porque de eso se trata, de hecho, el proyecto de vida, de que nosotros mismos tomemos nuestras propias decisiones, de que nosotros mismos tomemos nuestras propias decisiones. Yo personalmente, les voy a ser sincero, yo nunca he recibido un mensaje de Dios así como que ¡pum!, se me puso al frente y me contestó algo y me dijo: es por esto, por este lado. Pero durante toda mi vida siempre le he preguntado a Dios esas preguntas claves: ¿cuándo empezar algo? ¿Cuándo iniciar algo? ¿Qué debo estudiar? Estoy seguro que en esos 10 minutos lo que yo le pregunté a Dios fue eso: ¿cuándo empezar una relación? ¿Cuándo terminar una relación a pesar del dolor? Y aprendí que Dios nos habla, y una de las maneras de que Dios nos habla es con la Biblia. Entonces, la Biblia nos da un montón de respuestas sobre qué es lo que quiere hacer Dios con nosotros y cuál es el proyecto de Dios para nosotros y cómo hacer y tomar las decisiones y las acciones para que ese específico proyecto de Dios en nosotros se cumpla. Entonces, les voy a mostrar una frase que puede resumir esta idea. El proyecto de Dios para nosotros es que vivamos una vida feliz y con propósito, ayudando a otros y expandiendo su reino. ¿Me ayudan a repetirlo juntos? Porque ocupo que se lo graben. 1, 2, 3. El proyecto de Dios para nosotros es que vivamos una vida feliz y con propósito, ayudando a otros y expandiendo su reino. Entonces, realmente Dios sí tiene ese proyecto para nosotros. Y hoy vamos a hablar de dos cosas
que podemos hacer concretas para cumplir ese propósito de Dios en nosotros. ¿Está bien? La primera es, conozca sus fortalezas. Sus fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Para efectos de esta charla vamos a llamar a fortalezas a los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros. De hecho, la palabra don en inglés es gift, como regalo. Literalmente una capacidad especial que nosotros tenemos, que con eso, que es una fortaleza de nosotros y que así nacimos, que la traemos de manera innata. Hay un estudio de la revista Forbes que dice que los empleados que trabajan ejerciendo sus fortalezas son más felices en el trabajo. O sea, son más felices, inclusive toman más en cuenta ejercer sus fortalezas en el trabajo que el salario que van a recibir. Y también en otro estudio de la revista Forbes, dice que la gente más productiva es la que siente que está ayudando a los objetivos de las empresas por medio de la utilización de esas fortalezas. Increíble, ¿verdad? También hay estudios de psicología moderna que dicen que si nosotros nos enfocamos en las fortalezas, hay mejores resultados, más satisfactorios. Por ejemplo, antes se tomaba una debilidad y se trabajaba sobre eso para después sacar conclusiones y después evaluar y sacar resultados y hacer cambios. Ahora, se dice que si nos enfocamos en las fortalezas, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un niño que venga con un cuadro de 5 notas, 4 de 90 y un 70. Entonces, lo que se hacía antes era trabajar sobre el 70, pero ahora hay muchos teóricos que dicen que si se trabaja sobre las 4 fortalezas y se canaliza la debilidad, hay resultados mucho más satisfactorios. Mucho más satisfactorios. Aquí en One, de hecho, el grupo director, hace poco leímos un libro que se llama Bien Hecho, que trata de eso. Esforzarnos por hacer crecer nuestras fortalezas mientras canalizamos nuestros errores y nuestras debilidades. Pero ¿saben qué es lo más chiva? Que a pesar de que estos son teorías de ahora, hace más de 2000 años se hablaba de esto, de que para lograr nosotros ejercer nuestro proyecto de vida y cumplir el proyecto que Dios tiene para nosotros, tenemos que conocer y explotar nuestras fortalezas. Por ejemplo, después de la muerte de Jesús, Pablo fue un apóstol de Jesús que se dedicó a evangelizar por todo el Mediterráneo. Él, de hecho, era un perseguidor de los cristianos, tuvo una experiencia sobrenatural con Dios y se dedicó a fundar iglesias, tanto que es posiblemente el evangelista más célebre de la historia. Una de las iglesias que fundó, que inclusive iban desde Palestina hasta España, era un joven que se llamaba Timoteo. Timoteo era el líder de una iglesia que se llamaba Éfeso. Entonces, es increíble porque hoy tenemos registros de cartas que Pablo le envió a Timoteo y que le recalcaba que para cumplir el propósito de Dios y el proyecto de Dios para su vida, tenía que primero conocer sus fortalezas y explotar sus fortalezas. En una carta, Dios le dice a Timoteo: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú, que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia y no dejes de animarlos ni de enseñarles. No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio. Ojo, cuando los líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza, el Espíritu Santo habló con ellos y les ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. Hay otras versiones un poco más antiguas, más tradicionales, que esta parte él dice: aviva el fuego. Así, avive el fuego de las fortalezas que usted tiene, crezca en ellas, fortalezcalas aún más. Inclusive hay otra carta que después Pablo le envía a Timoteo que le recalca lo mismo, le dice: por eso
te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza, porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. Qué chido, ¿verdad? Escuchar que nuestras fortalezas nos pueden llevar a cumplir el proyecto de Dios para nuestras vidas. Y a veces hay personas que tienen en cuenta cuáles son sus fortalezas, pero no se esfuerzan para trabajar en ellas y explotarlas. Inclusive yo he escuchado gente que cree que no tienen un don, que no tienen un talento. Todos, absolutamente todos tenemos algo en lo que somos buenos, algo que podemos explotar. Inclusive cualquier cosa puede ayudar a llevar, no cualquier cosa que nos haga diferentes, nos haga especiales, nos puede ayudar para crecer en una fortaleza. Está bien, yo tengo ayer hoy mi novia está cumpliendo años. Y ayer tuvimos una fiestita sorpresa. Algunos de aquí estuvieron. Y hubo un momento en que todos le dedicamos unas palabras a ella. Y varias gente coincidió en que ella tiene una fortaleza chivísima, que es que ella puede como entender cuando una persona está en alguna necesidad. Y ella es capaz de ayudar a esa persona en esa necesidad con una simple pregunta, preguntándole cómo está, dándole seguimiento. Imagínense el montón de espacio para crecer que se puede tener con esa fortaleza tan chiva, con ese don tan chiva. Ya les voy a hablar un poquito más sobre qué podemos hacer con eso. Pero les quiero animar a que se busquen internamente cuáles son las fortalezas, en qué soy bueno, en qué puedo yo enfocar mis esfuerzos. Esa parte de la frase que les enseñé al inicio es la primera parte de que el proyecto de Dios para nosotros es que vivamos una vida feliz y con propósito. Esa parte, si nosotros nos enfocamos en las fortalezas que tenemos, podemos tener una vida feliz y con propósito. ¿Cuál es la segunda parte y el segundo consejo que quiero darles hoy? Ayudar a los demás. Ayudar a los demás per se ya es algo bueno. Ayudar a los demás, nadie nunca va a rechazar o va a decir que ayudar a los demás es algo malo. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios? ¿Cuál es el proyecto de Dios? Que sus fortalezas sean explotadas, sean entendidas y que con eso usted pueda ayudar a los demás. Eso se llama expandir el reino, ayudar a los demás con lo que usted tiene. Inclusive, ¿qué más dicha que disfrutar lo que uno está haciendo con las fortalezas que uno tiene e impactar otra vida? Impactar una vida, por ejemplo, esta fortaleza de Eve, mi novia. O sea, imagínense lo gratificante puede ser tomar el tiempo para ayudar a una persona y que esa persona le diga: hey, estás impactando mi vida. O gracias a lo que me dijiste, mi vida cambió un poquito. O gracias al tiempo que invertiste en mí, puedo ser una mejor persona. O gracias a lo que me dijiste, me siento un poco mejor. No me siento tan mal. No me siento tan deprimido. Siento que puedo crecer. Siento que tengo valía. Que la vida vale la pena. Que yo también puedo tener un proyecto de vida. Inclusive, la Biblia nos dice que esto es una misión para nosotros. Para todos. Una misión para nosotros. Ayudar a los menos favorecidos. Bueno, ¿y quiénes son los menos favorecidos? A veces yo solía pensar que cuando decía ayudemos a los menos favorecidos, era como ayudar a los niños de África que están enfermos, ayudar a hacerle pozos a ellos, o ayudar a las personas que tienen muy poquitos recursos acá en el país, o gente que está en necesidades extremas. Evidentemente esos son los que más ayuda necesitan, pero a veces tenemos gente que está alrededor de nosotros que necesita demasiada ayuda.
Yo puedo contarles de gente que tiene todo económicamente, todo resuelto. Y yo puedo contarlos a ellos como los que en ese momento están en problemas, y los que están desfavorecidos emocionalmente, porque no tienen un amigo, porque nunca nadie los ha escuchado cómo se sienten. Siempre tenemos la oportunidad de ayudar a alguien, siempre. Y con solo una palabra que digamos, o con solo decirle, vamos a la mejenga del viernes, eso puede servir para que una persona salga de un problema emocional. Eso puede servir para que una persona se sienta más motivada. Y obviamente, ¿qué decir de cuando hacemos cosas como mucho más visibles, como ayudar en un voluntariado, como invertir en el crecimiento espiritual de una persona, o ayudar a personas con recursos, a niños huérfanos, a lo que sea? De hecho, yo recuerdo que a mí como que no me gustaba, sino que me veía siempre como enfrascado en discusiones sin sentido. Por ejemplo, de que cuál religión es la verdadera antes, o quiénes tienen la verdad, o quiénes tienen la razón. Y me pareció increíble lo que leí, y no lo escribió cualquier persona, lo escribió el hermano de Jesús, y era sobre esto. Dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Imagínense en esto, el hermano de Jesús, que después de que Jesús muriera, él quedó como líder de la iglesia, como uno de los líderes de la iglesia, y nos dice que la religión pura y sin mancha es atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Si lo leemos en contexto, eso significa ayudar a los demás, a los que menos tienen, a los que más tienen necesidad, a los que no la están pasando tan bien, a los que no la están pasando, a los que no tienen la dicha de tal vez estar en una situación favorable. Entonces el proyecto de Dios tiene que ver con qué tanto nosotros podemos ayudar a los demás, expandiendo su reino. ¿Y qué significa expandir su reino? No es algo como súper místico de reyes y caballos, no, significa amor. Expandir su reino es compartir el amor. ¿Y cómo podemos expandir el reino de Dios y aún así nosotros sentirnos amados, con propósitos y felices, utilizando nuestras fortalezas? Hay muchísimas posibilidades para que usted pueda ayudar a los demás, inclusive aquí en Juan. Aquí necesitamos muchos voluntarios y hacer que la gente se sienta bien, que se sienta bienvenido. Solo eso ya es una gran ayuda. Hay un estudio de la Universidad de Berkeley en California que dice que ayudar a las personas puede que la gente sienta una vida con más propósito, con más significado, ¿verdad? Ellos llegaron a 3 conclusiones muy, muy interesantes. Empezar con cosas pequeñas, que eso es lo que les decía, una palabra, un cómo estás, ser empático en algo, preocuparse por alguien. Haga que su ayuda cuente. Eso lo relacionan como con cuestiones de voluntariado, con cuestiones de ayuda social, involucrarse con organizaciones que están haciendo algo para ayudar a los demás, a los menos favorecidos. Y tome tiempo para agradecer a otros. Esto me parece chivísima porque es una cuestión de reciprocidad. O sea, cuando una persona se toma el tiempo para decir, hey, gracias por cómo me ayudaste, no solo se siente la otra persona, no solo me siento yo agradecido, digamos, sino que la otra persona también tiene el sentido de significado, de que, hey, me están agradeciendo, lo que yo hice tiene un impacto sobre otra persona. Es una relación simbiótica, digamos. Entonces, tomar el tiempo para agradecerle a los demás. El otro día, cuando estaba preparando la charla, le escribí a un amigo que fue mi pastor de jóvenes hace muchos años en la iglesia donde crecí. Cuando yo estaba pasando una situación súper deprimente en mi adolescencia y yo me sentía súper mal, tenía muchísimos problemas en la casa, muchísimos problemas
con mi mamá y con mis hermanos. Entonces, él me vio, o sea, yo tenía como 15 años, él me vio y me dijo, lo invito a tomar café a mi casa mañana, no sé qué. Y no tenía nada mejor que hacer en realidad, y fui. Y en realidad él se sentó conmigo y revisó conmigo, juntos, cuáles eran mis fortalezas. ¿Por qué era que yo valía? Eso me dijo. Vamos a revisar por qué usted vale, por qué usted tiene valor. Vamos a revisar, vamos a que usted se dé cuenta que usted vale para la gente. Que usted se dé cuenta que usted es amado, que usted es amado por Dios, que usted es amado. Y yo le escribí ahora que estaba preparando la charla y yo le dije, Eric se llama. Le dije, Eric, estoy preparando una charla y es de lo que voy a hablar se me vino usted a la mente. Y le di gracias porque él invirtió de su tiempo con las fortalezas que él tenía facilidad de palabra y entendimiento para ver que una persona estaba triste. Y yo escribí ahí, gracias, porque eso marcó mi vida. Esa tarde marcó mi vida. Y tal vez usted tiene la oportunidad de marcar la vida de alguien con una charla, con una conversación, con una ayuda. Tal vez alguien está ahorita pasando un momento de necesidad económica y si usted tiene la oportunidad de ayudarlo, tal vez le cambie la vida a esa persona. Entonces, utilizar nuestras fortalezas para ayudar a los demás, así es como Dios puede cumplir el proyecto de Él en su vida. Una vez más, el proyecto de Dios para nosotros es que vivamos felices, una vida feliz y con propósito. Eso fue lo primero que vimos. Y esto es ayudando a otros y expandiendo su reino. Expandiendo su reino tiene que ver con amor, tiene que ver con entrega, con humildad. Y yo les quiero dejar un reto, les quiero dejar un pensamiento. ¿Sabe usted cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son tus fortalezas? Si yo la otra semana me lo topo, o en el próximo One, ahí fuera en el hoy, le digo, ¿cuáles son 2 fortalezas que usted tiene? ¿Las tiene en la mente? ¿Cuáles son 2? Solo 2. Tiene muchísimas, pero solo 2. ¿Cuáles son? ¿Las puede decir ahora? ¿O tiene que reconsiderarlo? ¿Y cómo estoy usando mis fortalezas para ayudar a la gente? Eso que usted tiene en la mente. Y tal vez usted dice, no, es que yo en realidad soy muy bueno en X. Y le he metido toda mi vida de esfuerzo a eso. A ese talento yo es que estoy dándole todavía. Pero lo está usando para ayudar a alguien. ¿Qué esfuerzo puede hacer para ayudar a otra persona? Utilizando eso que ya tiene. Pensemos en esas 2 cosas. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son? Podemos decirlas así al dedillo. ¿Y cómo podemos usar esas fortalezas para ayudar a la gente? ¿Les parece si hacemos una pequeña oración? Señor Dios, gracias por tenernos aquí, Señor. Gracias por este tiempo que hemos pasado, por hablarnos, Señor. En realidad, lo que sentimos es un amor tan grande, Señor. Y más cuando tú nos aclaras el camino. Sabemos que es difícil. A veces es difícil confiar. A veces es difícil creer. A veces es difícil inclusive creer en nosotros mismos. Pero Señor, por favor, te pido que hables a nuestro corazón, que nos des un camino, que traces un camino y que nos des una luz de cuál es el proyecto que tenemos que hacer, que nos des paz en las decisiones que tomemos, que las decisiones que algún día nosotros pongamos en práctica, tú estés ahí para respaldarnos, porque estás siempre con nosotros,
Siempre, aunque nosotros nos empecinemos en alejarnos, tú siempre estás llamándonos, Señor. Tú siempre estás llamándonos. Señor, y si estamos fuera del camino que tú quieres para nosotros y los planes de bienestar que tú quieres para nosotros, por favor, vuélvenos a poner en el camino correcto, Señor. Ayúdanos a tomar esas decisiones. Ayúdanos a tomar esos pasos. Tal vez un paso que tengo años de postergar, que tengo años que me da miedo ese negocio, que me da miedo los estudios, que me da miedo cualquier decisión, Señor. Por favor, ayúdanos a tomar esa decisión y ayúdanos a estar siempre enfocados en lo que tú quieres para nosotros. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad grandísima de ser felices, de tener una vida con propósito y de ayudar a expandir tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, amén.